Julio, en 1973 vienes a la parroquia de San Marcelí como coadjutor. ¿Fue un destino o una elección personal venir a vivir al barrio de San Marcelino? Pues fueron las dos cosas, ¿eh? Primero una decisión personal, que yo después de ordenarme sacerdote me dijeron dónde quería ir más o menos. Yo dije, yo quiero ser cura en barrios obreros o populares, ¿no? Y entonces el obispo se resistió, no quería enviarnos al grupo nuestro que habíamos decidido por ir a barrios obreros, se resistía. Y entonces un grupo de sacerdotes de obreros y que trabajaban en pastoral obrera fueron al obispo a decirle que respetase nuestra decisión, vamos, ¿no? Y entonces el obispo ya al final consintió. Entonces fue decisión mía porque yo quería ir por ahí y destino del obispo. Yo San Marcelino no lo conocía para nada, ¿no? ¿Cómo se encontraba el barrio desde el punto de vista urbanístico y social en aquellos años? Ay, esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque yo recuerdo siempre mi primera visita en el septiembre del 73, ¿no? Y me acompañaba mi padre, fue mi padre conmigo a ver el barrio, a ver la parroquia, a ver la casa donde teníamos que vivir. Y cuando entramos allá al barrio, lo primero que dijo mi padre sorprendido, fue, pero Julio, hijo mío, ¿dónde te han enviado? ¿Dónde te has metido, no? ¿Por qué? Porque las calles eran de tierra, ¿no? Eran sin asfaltar, con unos baches impresionantes, sobre todo cuando llovía, que yo era, ¿no? No había alcantarillado siquiera, ¿no? Acequias por el medio del barrio, sin ningún jardín ni árboles casi por allí, y sobre todo cuando se hizo de noche. Daba un poco miedo salir por el barrio, ¿no?
porque había una lucecita aquí, una bombillita aquí, o a mucha distancia había otra bombillita, y era realmente este barrio casi sin luz, ¿no? Solo habían esas bombillitas, ¿no? Entonces la sensación que causaba el barrio era realmente lastimosa de verdad, era de pena, de pena. En 1976 se crea la Asociación de Vecinos y tú empiezas a colaborar en la Comisión de Urbanismo y en la revista. ¿Cuáles fueron los motivos para tomar esa decisión de trabajar en esos dos frentes? Claro, cuando llego al barrio yo y veo la situación y se crea la Asociación de Vecinos, el motivo fundamental que tengo yo es cómo potenciar al barrio para que sea un barrio digno, ¿no? Un barrio que se pueda dignamente, lo que decíamos allí, no empezamos a decir desde el primer momento que vengo yo allí, no queremos ser ciudadanos de tercera, sino ciudadanos como normales, ¿no? Y entonces mi preocupación radical y fundamental es per un barri millor in vez nostre, que va a ser un poco del eslogan que lo va a asumir enseguida la asociación. Entonces yo me comprometo en dos tareas de la Asociación de Vecinos fundamentales. La primera era la Comisión de Urbanismo. ¿Por qué? Porque es la comisión que va a hacer movilizar a la gente reivindicando el bienestar del barrio, sea la luz, sea el alcantarillado, sea la limpieza, sean los montones aquellos que habían allí tremendos de tierra, ¿no? Y sean jardín, todo. Entonces eso moviliza al barrio. Yo me meto en esa dinámica para que el barrio se movilice a la gente del barrio. Y la segunda, a mí me importa muchísimo que la gente tenga cultura y que tenga formación para hacer las cosas con más protagonismo. Y es cuando me meto en esas dos comisiones, la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Revista. Fundamentalmente para la movilización de la gente, pero a la vez concienciación de la gente, que es muy importante. En aquella comisión hablamos ahora de urbanismo, después hablaremos de la revista. Participaron un arquitecto técnico, un delineante y numerosos vecinos y vecinas aportando ideas y sugerencias. ¿Recuerdas a alguna de estas personas o a alguna de sus aportaciones? Sí, la Comisión de Urbanismo, me acuerdo yo que fue muy numerosa de gente, o sea, trabajó muchísima gente, y sobre todo mujeres. Ahí las mujeres, como entonces los hombres trabajaban más y ahora las mujeres trabajan también más también, pues la Comisión de Urbanismo trabajó muchas mujeres y entre ellas me acuerdo que trabajaron muchísimo, intensamente, fue María Navalón, Carmen Soler, Carmen Ventura, también trabajaron muchísimo. Porque es cuando hacíamos una reivindicación, ellas y yo, ya muchísimos, íbamos mucho al ayuntamiento a presentar las reivindicaciones y los proyectos que nosotros exigíamos. Y también me acuerdo de Pedro Rubio, ¿no? Que fue un arquitecto joven, estaba acabando la carrera, que empezó a trabajar muy intensamente con nosotros en la Comisión de Urbanismo, y también de Proseta, Juan Proseta, que era delineante él, y entonces fue una comisión de mucha intensidad de trabajo y de mucho protagonismo para justamente todas las reivindicaciones urbanísticas del barrio se llevasen a efecto, ¿no? Aparte de esta comisión, trabajaste, como has dicho antes, en la revista. ¿Recuerdas quiénes estaban en la revista y qué trabajo se hacía en la revista o qué artículos se aportaban? Sí, la revista fundamentalmente queríamos que despertar la conciencia del barrio, ¿no? Fundamentalmente. Ahí estaba Mario, estaba Paco Perales, estaba Carlos Vila también, toda esta gente, estábamos mucho en la revista. Pero era justamente, el objetivo central era potenciar la conciencia del barrio y la animación para el barrio para que se implicase y se comprometiese todo el barrio en que la asociación era de todo el barrio, no era de unos cuantos. Y que el protagonismo debía tenerlo siempre, fundamentalmente, los vecinos y vecinas. Volviendo a los temas urbanísticos, a la Comisión de Urbanismo, ¿tú recuerdas en qué reivindicaciones de la Comisión de Urbanismo más importantes participaste? Sí, básicamente participé en primer momento en la luz, que hicimos unas asambleas con las velas por los diversos sitios donde menos luz había en el barrio, para reivindicar un alumbrado digno del barrio.
en el asunto del alcantarillado, la limpieza del barrio, en el asunto de los montones que habían al principio del barrio, que entraba una cantidad de polvo, era impresionante, ¿no? Y allí hicimos las grandes manifestaciones. Y cuando nos impedían hacer las asambleas de barrio allí por las calles, pues abríamos la iglesia para que entrase la gente y acabásemos Cuando venía la policía, nos refugiamos en la iglesia para hacer las reivindicaciones dentro de la iglesia, sí. También el transporte público. También hicimos bastante relevancia. En mayo de 1979 llegan los primeros ayuntamientos democráticos y un mes después la Asociación de Vecinos promueve el Plan de Reforma Interior del barrio, que acabó llamándose PERI. Sí, vamos a ver. Básicamente cuando llegan en el año 76, ¿no? 79, pues empezó ya los ayuntamientos democráticos. Y es curioso porque allí tendré que destacar la gran aportación, el gran movimiento y el gran protagonismo de los jóvenes. En la asociación trabajaron muchos jóvenes en aquel momento. Y cuando llegaron los ayuntamientos democráticos, los jóvenes tomaron protagonismo para hacer conciencia de la importancia de los ayuntamientos como participación del pueblo, ¿no? Y sobre todo para el control de los bienes de todos, que sean controlados por todos. Entonces los jóvenes tiraron una especie de panfletos por el barrio, ¿no? Y por otros barrios de alrededor, para hacer conscientes a la gente de la importancia de los ayuntamientos y sobre todo para que se vigilase más en elegir ya gente demócrata, de verdad. Eso fue muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron las relaciones con el ayuntamiento durante todo el proceso reivindicativo, especialmente con el tema del PERI? Sí, vamos a ver. Básicamente, inmediatamente, cuando empiezan los ayuntamientos democráticos, aún vamos con más insistencia y vamos con más veces a hablar con el ayuntamiento. Las tensiones son duras y fuertes porque la asociación de vecinos es muy guerrera y además, como está acompañada por la movilización del barrio, entonces se va reivindicando pues con más insistencia y con más derecho, podríamos decir, con los nuevos ayuntamientos. También es muy importante el que ya, cuando llegan los ayuntamientos democráticos, la Comisión de Urbanismo tiene ya trabajado una cantidad de reformas del barrio, de reivindicaciones del barrio y de proyectos urbanísticos del barrio que son impresionantes. De ahí que propiamente cuando el PERI se ha aprobado por el ayuntamiento recoge la inmensa mayoría de aportaciones que nosotros en la Comisión de Urbanismo hemos trabajado y hemos hecho, ¿no? O sea que el PERI, podemos decir, está hecho por los expertos del barrio, como ha dicho Pedro, Rosetta y todos los miembros que trabajamos ahí, recogiendo todas las aspiraciones del barrio que la gente pide. ¿Crees que el PERI, el Plan de Reforma Interior, ha sido determinante para las posteriores reivindicaciones del barrio encabezadas por la Asociación de Vecinos? Claro, hoy el barrio está, cuando yo entré, que es la anécdota que he contado, ¿no? De aquello, dice, ¿dónde estás metido? Dios mío, ¿no? Como se ha quedado ahora el barrio en este momento, que tiene la mayoría de servicios cubiertos, tiene unos jardines y parques y plazas extraordinarias, ¿no? Y tiene también lo de la Rambleta o todo el polideportivo y todo esto, ¿no? Eso es una preciosidad, ¿no? Y, por supuesto, todo eso ha sido debido al PERI, ¿no? Que por eso yo siempre digo, el barrio de San Marcelino, que ha conseguido tanto por sus reivindicaciones y gracias a que ha trabajado muy intensamente de cara al ayuntamiento reivindicando estas cosas, ha sido siempre una referencia para otros barrios, que eso es importante, ¿no? Y por eso yo cuando voy al barrio me siento tan contento de que el barrio haya reivindicado y haya conseguido tantísimas cosas tan importantes para él, ¿no? ¿Cómo ves actualmente el barrio? Yo el barrio lo veo ahora actualmente, pues ya he dicho hace un momento, ¿no? Con muchas posibilidades y ha conseguido la mayoría de cosas que nosotros hemos ido reivindicando desde el principio, ¿no? Entonces el barrio lo veo muy digno y muy bonito, ¿no? Es un orgullo cuando voy al barrio decir, yo también participé algo o tengo algo que ver en todo este bienestar o estas experiencias bonitas del barrio, sí.
¿En qué aspectos crees que debería mejorar de cara al futuro? Bueno, pues yo aquí sí que me gustaría pensar y decir que ya que hemos conseguido lo que hemos conseguido, que hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Manteniendo el barrio reivindicativo y movilizado. Si no, pues... Claro, dicho esto, a mí me parece que de cara al futuro es importante ir luchando. La lucha del barrio me parece que tiene que ser contra estas tendencias que están poniendo hoy día, como es el pasotismo, la delegación a otras personas, la no implicación, el individualismo. Pues hay que luchar contra ello. ¿Cómo? Pues siendo muy creativos, ¿no? Pues creando más espacios de convivencia en el barrio para que la gente pueda reunirse, pueda en las fiestas populares, en ese sentido, pues es interesante, ¿no? También es muy importante trabajar de cara a una coordinación de todas las entidades y grupos y asociaciones del barrio para hacer proyectos comunes, ¿eh? ¿Para qué? Para que se vea que es todo el barrio el que de una manera u otra continúa participando en la reivindicación de lo que tiene y de lo que puede tener, pero para mantener la convivencia, ¿no? Y también me parece básico y fundamental que se tenga que producir de cara al futuro una mayor insistencia en la formación de la gente. ¿Para qué? Es un poco manía mía, ¿no? Para que sean las personas más críticas, ¿no? Se den cuenta de la realidad y tengan motivos para ser más protagonistas, que es lo más importante. Y a mí también, básicamente, me parece importante apostar por las nuevas generaciones, ¿eh? Me parece que eso es fundamental, ¿eh? La gente manteniendo... Las nuevas generaciones son muy distintas a nosotros, ¿no? Pero pienso que pueden aportar muchísimo, ¿no? Entonces, respetando su idiosincrasia, respetando sus intereses, pero hacer lo posible porque ellos impliquen, como se implicaron al principio a la gente joven en el barrio, ¿eh? Pues que se impliquen también a la gente joven ahora para hacer continuar la labor, ¿no? Dándoles más protagonismo, dándoles a su estilo y a su nivel, ¿no? Y sobre todo también creo que es importante acompañar a la gente joven en la formación, para que, antes decíamos, para que tengan maestros, ¿no? Que les acompañen en la crítica y para que sean más críticos y puedan construir lo que tanto se dice hoy día, ¿no? Que otro mundo y otra sociedad es posible, ¿no? Pues yo pienso que esto son retos que tenemos ahí y que habrá que potenciar y que habrá que ir creando experiencias y maneras de hacer las cosas de forma distinta a lo mejor, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero enhorabuena realmente a tanto trabajo en esos 40 años que se ha hecho en el barrio y que la asociación de vecinos, que casi muchos, ¿no?, que han estado trabajando desde el principio y se mantienen hasta ahora, de lo cual es agradecer muchísimo, pues que tengan fuerza para mantenerse y sobre todo muy agradecidos debe estar el barrio a la asociación de vecinos que ha sido tan luchadora, tan reivindicativa, tan concienciadora y que ha potenciado tantísimas cosas en el barrio, ¿eh? O sea que eso es muy importante.